Habitar nuestra sombra de forma responsable. Bueno, por un lado compartirles que nuestra sombra es una gran invitación a la expansión. Todas nuestras partes oscuras, todas esas partes que nos gusta ocultar a los demás o mismo a nosotros mismos, todas esas partes son la gran invitación a justamente conectar con una gran expansión. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Cómo puede ser que mi miedo al abandono sea mi conexión a la expansión? ¿Cómo puede ser que mis adicciones a lo que sea una invitación a la expansión? ¿Cómo puede ser que la envidia sea una invitación a la expansión? Bueno, justamente nuestras sombras, nuestros patrones, son de una frecuencia muy, muy baja, densa. Sí, como escuchaste. Porque, ¿qué sucede con estos patrones? ¿Qué sucede con nuestras sombras? Bueno, justamente aquí me puse una obsidiana negra, que es una gema que se crea a partir de la erupción de un volcán. Entonces lo que hace esta preciosura es justamente mostrarnos esas partes internas que a veces no queremos ver, sacarlas afuera y poder verlas. A mí me llevó años llegar a ella. Y llegar no es a conseguir una, sino a sentir que era mi momento, que estaba preparada para ir más hondo, más profundo en mi propia oscuridad. Estas sombras son de una frecuencia muy, muy baja. ¿Por qué? Porque todo esto alimenta a la gran ilusión de la separación. ¿A qué me refiero con esto? Desde una frecuencia elevada, uno no solamente entiende, sino que siente la unión con el todo, con absolutamente todo, todas las dimensiones, todas las existencias, y desde ese lugar es que un ser está habitando una alta frecuencia, cuando entiende desde todos sus cuerpos que es parte de un todo, que no hay tal separación. Por lo tanto, cualquier patrón, herida, oscuridad que llevamos en nosotros, en nuestra programación, tiene que ver mucho con esta herida, con esta separación, con esta ilusión de que, bueno, acá en el planeta Tierra, materia, 3D, cosas mágicas, esto está acá y no está en mis manos en este momento. Entonces yo puedo sentir esa separación, pero a nivel de una alta frecuencia yo puedo entender de que ese cristal y yo somos lo mismo. Sí. Llegar a este tipo de entendimientos desde el sentir requiere de mucha práctica, de mucha preparación, de mucho entendimiento, de mucha práctica justamente en la meditación, porque en la meditación es donde podemos llegar justamente a conectar lo que les decía en el video pasado, en una frecuencia de la totalidad. Y en esa frecuencia de la totalidad podemos empezar justamente a conectar con seres que están colaborando y ayudándonos a lo que es despertar nuestra conciencia a que somos parte de un todo y que tal separación es una ilusión. Una ilusión a la cual hemos elegido, lamento decirte, hemos elegido encarnar y venir acá a esta experiencia humana. Eso es algo que también a veces cuesta muchísimo porque es como, ¿cómo yo elegí que tal persona abuse de mí? ¿Cómo yo elegí que tal cosa suceda? ¿Cómo yo elegí tal acontecimiento catastrófico? Bueno, eso es para andar en otro video y hablar de filosofía y adentrarnos también en unas profundidades que tienen que ver con estudio, con lectura de textos sagrados y entender en mayor profundidad qué es lo que está sucediendo aquí. Pero bueno, hoy me voy a centrar en justamente esto que es nuestra oscuridad. Voy a sonarme la nariz porque no les explico lo que está haciendo este momento mi nariz, creo que se acaba de ver. Dios, qué gracioso. Señora, se le caen los mocos. Bueno, este es el segundo día más frío del año acá en Argentina.
de -1 grado más o menos, así que bueno, mis mocos están reflejando justamente el acontecimiento del invierno en nuestra amadísima Argentina. Esta oscuridad, estos patrones que repetimos una y otra vez que nos llevan a sentir dolores profundos y una gran desconexión, un gran abandono. En mi caso, por ejemplo, en mí se gestó una gran herida del abandono. Por lo tanto, casi siempre todos los eventos que yo sentía que me abandonaban, y hasta hoy en día tengo que estar muy atenta porque hasta me sucede con amistades que capaz están habitando su vida, y en mí, mi primer reacción, si yo, no sé, invito a hacer algo y esa persona me responde todo, menos mi última pregunta, que es: che, te quiero ver, ¿nos vemos? Si esa persona no me lo responde, automáticamente mi cerebro va a un: no quiere ser más tu amiga. Y un 99,9% de las veces eso no es lo que sucede, sino que la persona está atravesando unísimas y millones, y que capaz eso lo escuchó y se olvidó de responderlo, pero en mí hay una programación muy fuerte a siempre creer que las personas me abandonan y también a colaborar eso desde algún punto tóxico. Entonces, en mí tuve que gestar una gran atención a todo pensamiento y sentimiento de abandono y de separación. Esto obviamente lo fui construyendo a lo largo de... Y creo que empecé a ser más consciente de mi herida de abandono a los 24, así que podrían ser ya 6 años. Hace 6 años, sí, 6 años que vengo trabajando y tuve noción de esta herida de abandono. Y que no tiene que ver con un abandono real, tiene que ver con una percepción de un abandono, con una percepción de que estaba siendo abandonada. Por lo tanto, eso es algo que llevé toda mi vida en mí, y que a veces tiñe las situaciones y el rechazo, ¿no? Porque el abandono, las personas que tenemos herida de abandono, tendemos mucho a ver el rechazo en todos lados. Por lo tanto, eso que vemos afuera lo estamos gestando adentro, y una vez que te cae el fichón y entendés que ese rechazo al cual tenés tanto miedo en el afuera tiene que ver con un rechazazo que tenés hacia vos misma, es como ¡boom! Porque en ese momento, que es súper doloroso, porque darnos cuenta las acciones inconscientes que habitamos para traicionarnos, para rechazarnos, para abandonarnos, darnos cuenta de todo eso es muy incómodo. Es un grado de incomodidad, es darte cuenta que sos tu propio enemigo, es darte cuenta que hay como un velo que no te deja verte en totalidad, y que cuando te ves entendés que eso, que la persona que más daño se estaba haciendo siempre fuiste vos. Más bueno, hay una buena noticia. La buena noticia es que al igual que sos la persona y que somos la persona que más daño se ejerce, también podés ser y empezar a ser la persona que más se ama, que más se acepta, que más se acompaña. Y yo vengo de unos meses de una transformación muy profunda a justamente gestar en mí esto a más profundidad, a raíces bien profundas, para cuando me vinculo no irme y no abandonarme justamente por este miedo al rechazo y al sentir una necesidad de ser aceptada donde sea, sino trabajar esa aceptación en mí misma constantemente, para cuando el mundo me muestre un no o me muestre un rechazo, que eso no baje mi valor, que no me haga sentir que soy menos o que merezco menos y que por eso me está sucediendo, sino todo lo contrario, no va a doler tanto como antes, no va a incomodar, no me va a hacer cuestionarme mi valor, y siento que eso es súper poderoso. Más bueno, lo vengo gestando en mí estos últimos meses, desde febrero hasta hoy día, que estamos a julio,
Y siento que de a poco el salir al mundo a compartirme con amistades, con personas, son los momentos en los cuales ahí estoy en la cancha y viendo de toda esta tarea que vengo haciendo hasta dónde está instalado en mí este nuevo programa, esta nueva programación en la cual soy mi confidente, soy mi mejor amiga, soy quien está para contenerme y soy quien está presente y pendiente ante qué necesito. Y el abandono en mí también se gestó mucho en una desconexión de mi cuerpo físico, generando adicción a la comida, al cigarrillo, a la marihuana, a vínculos tóxicos, a ver muchas películas, series, como mucho contenido hasta las 6 de la mañana, como un querer huir. Bueno, todas esas adicciones y entender como esto, ¿no? El dolor que me generaba el decirme, che, esto ya no, esto ya no, esto ya no. Las veces que empecé como a enfrentarme a cómo una parte de mí sentía que sin eso se moría, era lo que más motor, por lo menos a mí, me daba a entender la importancia que era desactivar esa adicción. Porque cuando una se puede ver en esa abstinencia hacia cualquier tipo de adicción, es cuando una entiende que todo el poder que le estaba depositando a eso, a ese otro o a esa cosa. Entonces entender de que todo ese poder que yo estoy depositando en eso, puedo gestarlo dentro mío y que eso me puede brindar paz, es hermoso. Requiere de coraje y valentía totalmente. ¿Es cómodo? Totalmente no. Es súper incómodo. Yo me acuerdo cuando dejé de fumar, hace 3 años que no fumo cigarrillo, y me acuerdo de estar lavando los platos llorando con un ataque de necesito fumar o me muero, y en ese instante abrazarme y decirme, te entiendo lo que sentís, esto es parte de quien vos fuiste por creo que 13, 12 años de tu vida, pero entendé que atravesar esto va a ser mucho más valioso que si ahora salís y te compras un cigarrillo y te lo fumás. Y yo entendía que atravesar ese momento de abstinencia y acompañarme y recordarme el por qué lo hacía, me iba justamente a otorgar un poder de mí misma hacia mí misma y de saber de que puedo confiar en mí. Por lo tanto, los patrones, nuestra oscuridad, no tiene que ver con no habitarla, porque en este mundo siempre vamos a habitar patrones y oscuridades. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a tender a bajar nuestra frecuencia. Porque esto, ¿no? Como una adicción, creer que si alguien me deja me muero, como esta ilusión de la separación justamente es lo que nos separa de lo que realmente somos. Entonces, siempre que habitamos nuestra oscuridad, sea de la forma que sea, nuestra frecuencia empieza a bajar. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta bajada es súper importante para luego volver a subir, para recordar. Entonces, ¿vamos a poder evitar bajar? No, jamás. ¿Vamos a poder bajar y no estancarnos tanto tiempo acá hasta subir de nuevo? Por supuesto, por su pollo. Más eso depende del proceso evolutivo en el cual estés. Hoy en día hay cosas que antes yo hacía que me llevaban a ese patrón, a esa oscuridad, a esa frecuencia baja, que hoy en día jamás volvería a hacer. Jamás. Pero hay otras que todavía hay una parte de mi programación que le cuesta entender que no vale el ir hasta ahí para luego tener que volver a subir. Pero bueno, justamente el bajar a ese lugar, de nuevo, 5ª vez, 6ª vez, 8ª vez, 10ª vez, la vez que sea, es necesaria dentro de mi proceso evolutivo justamente para luego volver a subir. Y a veces es una vez sola que bajamos para subir.
Es raro, pero sí, a veces puede suceder dependiendo de la persona. Lo más común es tener que bajar esa frecuencia muchas veces hasta que cuando subimos llegamos a un entendimiento de que no es necesario llegar a esos lugares de nuevo y que hay otras formas de vernos, que hay otras formas de tratarnos, que hay otra forma de elegirnos, de elegir desde dónde me quiero vincular, si me quiero vincular desde sentir que tengo que perseguir a un otro para que me ame, o si simplemente puedo ser y desde ese lugar compartirme, y que si a la otra persona no le gusta quién soy, bienvenido sea, porque en esta vida, en esta encarnación, mi deseo más profundo es compartirme con quienes me acepten, más allá que les guste o no lo que creo, lo que hago, pero sí que me acepten por más diferencia que haya. Porque obviamente somos todos diferentes, no todo el mundo te va a amar de la forma que querés ser amada, pero una cosa es que te amen de la forma perfecta en que vos deseás ser amada, y otra cosa es que te violenten por quien sos, ¿no? De ahí hay que irnos, de esos lugares hay que irnos. Porque es faltarnos el respeto justamente a nosotros. Por lo tanto, aprender que la primera persona que se tiene que ser fiel es uno mismo. La primera persona que se tiene que aceptar es uno mismo, con todas las imperfecciones que conlleva el ser un ser humano dual, con luz y oscuridad. Por lo tanto, entender tu oscuridad, comprender cuál es ese patrón, esos patrones que te llevan a pensar y a sentir de una forma que te hace sentir chiquito, chiquita, chiquite, desde ese lugar que te hace sentir apagado, que no te hace sentir una expansión en vos. Entender que todo eso lo que está es al servicio de que recuerdes que sos mucho más que eso, que mereces absolutamente todo lo que desees, y que siempre que estés con el corazón abierto a entender por qué este vínculo, esta situación aparecen, para qué están acá, si nos abrimos desde un lugar de conectar con esa sabiduría que existe y que está y que nos guía, ahí la información es más clara. Y una vez que la información es más clara, podemos justamente empezar a ir volviendo a una frecuencia alta, para luego, si hay que bajar, bajamos, vemos, comprendemos, subimos, y así. Pero ya no hay una bajada, un pique de bajada del cual uno siente que no puede salir nunca más. No, uno ya sabe que es necesario, y que es necesario para todavía recordar más profundamente los hermosos seres que somos y que venimos a experimentar amor, que venimos a experimentar expansión, creatividad, conexión, pero que si no nos permitimos habitar eso en nosotros, pedirle a los demás, exigirle a los demás que nos den eso, es muy egoísta de nuestra parte. Pero bueno, eso yo lo fui entendiendo con muchas bajadas, hasta que hoy en día estoy realmente habitando un amor, y un amor también hacia mis sombras, y agradeciéndoles, porque si toda esa oscuridad y todo ese dolor y todas esas veces que bajé heavy, que estuve ahí heavy, luego me llevaron a una conexión con mi alma, con mi espíritu, que me terminaba dando la data, y esa data no tiene precio, no tiene valor alguno, porque justamente el camión de la basura está pasando. Una amiga una vez me dijo, ella dormía al lado de un, igual que me pasa acá, al lado de un espacio donde pasa siempre el camión de basura, y me dijo, cada vez que pasa yo digo, gracias camión, porque se está llevando la basura, gracias. Entonces cada vez que pasa yo me acuerdo de mi amiga y digo, gracias a quienes están colaborando con esto, porque si no, uno entra en la queja. Bueno, vuelvo. Entonces, habitarnos desde este lugar justamente de entendimiento profundo, ante que nuestra oscuridad nos va a traer una gran llave a nuestra luz y a nuestra expansión,
Por lo tanto, si en este momento estás atravesando un momento de frecuencia baja, que quiere decir que crees que no sos capaz o que crees que te mereces absolutamente todo lo que te sucede y que todo está mal, si estás en uno de esos momentos, estás en el lugar correcto para obtener toda la información que te va a llevar a reconectar con vos y con tu verdad, con quién realmente sos y no con la ilusión de la separación de quien no sos. Bueno, amores, siempre recomiendo hacer terapia. Siempre, absolutamente siempre, jamás voy a no recomendar eso porque por lo menos a mí en mis, bueno, no sé cuántos, 9, 10, 22 años que hago terapia, el grado de autoconocimiento que he llegado en esos espacios es muy, muy profundo. Así que bueno, amores, les dejo un beso inmenso, enorme, los abrazo, les abrazo con mucho, mucho amor. Y bueno, todo se da en perfección. Aceptar eso es un gran, gran paso, y aceptar que no somos perfectos también es un gran paso a amarnos en la totalidad. Así que bueno, amores, gracias.